Buen día con todos, mi nombre es Angeli Reate y soy de la Universidad Señor Cipam y en esta oportunidad expondré los pasos para una colecistectomía segura. Pregunta perteneciente a la guía número 4 del doctor Serker Rivadeneira Emilio. En primer lugar, ¿qué es la vesícula biliar? Tenemos que la vesícula biliar es un órgano en forma de pera que va a descansar debajo del lado derecho del hígado. Va a tener la función de la colección y concentración de la bilis producida por el hígado, que va a ser liberada por la vesícula después de comer, ayudando a la digestión, principalmente lo que viene a ser la digestión y emulsión de grasas. Tenemos que eh, las diferencias entre una colecistectomía y una cirugía convencional. En este caso, en lugar de realizar una incisión de 5 a 7 pulgadas, que es relativamente grande, se van a realizar 4 aberturas pequeñas en el abdomen, causando un mínimo dolor postoperatorio, una recuperación más rápida que los pacientes operados con la cirugía tradicional y una mayor recuperación. Los pacientes van a regresar a su hogar en un día y van a disfrutar rápido el retorno de sus actividades normales, además de que desde el punto de vista estético, eh, estas incisiones van a dejar una cicatriz que va a tener una mejor cicatrización que una cirugía normal, que va a ser la incisión una cicatriz que no se va a ver bien estéticamente. En la operatoria tenemos los siguientes puntos: nutrición, control glicémico, el manejo de medicamentos, la suspensión del tabaco, el manejo seguro y efectivo del dolor postquirúrgico, las medidas antidelirium, la rehabilitación y la educación para el paciente. Se le debe de informar los posibles riesgos de la operación y también hacer énfasis en que es importante que el paciente realice un ayuno de sólidos y líquidos un día antes de la operación, y también coordinar con el cirujano si toma algún medicamento para ver el tiempo de suspensión adecuado antes de la operación. Respecto a los pasos de una colecistectomía segura según Sages, tenemos que la visión, en primer lugar, es de suma importancia realizar una visión crítica de seguridad, que puede ser comprobada usando una doble vista anterior y posterior de las estructuras. Tenemos que comprender la anatomía aberrante potencial en todos los casos, tener presente el uso de la colangiografía o cualquier otro método de imagen para valorar la vía biliar en el transoperatorio. Se debe realizar un tiempo de espera durante el procedimiento previo a cortar o seccionar cualquier estructura ductal. Esto para poder tener la verificación de que se está tomando la parte anatómica correcta. Se debe reconocer la disección cuando la disección se encuentra en zona de riesgo y terminar el procedimiento con un método seguro, y tener presente la necesidad de pedir ayuda a otro cirujano en caso se presente alguna dificultad. En este caso tenemos en primer lugar el acceso abdominal y la colocación de los puertos, la colocación de los trocánteres secundarios. En este caso el paciente se va a colocar, como aquí podemos ver, en posición supina con el brazo izquierdo plegado para facilitar la colangiografía exploratoria. Tenemos que el cirujano se va a colocar a la izquierda del paciente y el asistente a la derecha para acceder a la cavidad abdominal y realizar el neumoperitoneo. Tenemos que el acceso al abdomen para colocar el primer puerto de trabajo de 10 milímetros puede lograrse por medio de una técnica abierto-cerrada. En pacientes con obesidad es importante tener en cuenta que se puede obtener acceso por técnica cerrada con aguja de Veress, justo a la derecha de la línea media, 15 centímetros por debajo de la apófisis sifoides. Tenemos que después de la creación del neumoperitoneo y la laparoscopía diagnóstica, el segundo puerto de trabajo se va a colocar a 10 milímetros, 2 centímetros por debajo de la apófisis sifoides, y en el borde derecho del ligamento falciforme. También tenemos la colocación de 2 puertos de trabajo de 5 milímetros que son colocados en la línea clavicular media costal derecha y en la posición subcostal lateral derecha. Luego se va a realizar la infiltración con ropivacaína al 0.75%.
mililitros en cada puerto de trabajo para disminuir el dolor postoperatorio. Con respecto a la identificación de reparos anatómicos, tenemos, bueno, yo he colocado el néter como referencia. Tenemos el lóbulo derecho del hígado, tenemos el lóbulo izquierdo, tenemos el ligamento redondo, tenemos esa es la vesícula, tenemos el conducto colédoco, el estómago, el duodeno y el colon. Una vez identificadas las estructuras, tenemos que realizar la liberación de las adherencias de Hooke, la liberación de las estructuras, las adherencias de Hooke y la disección e identificación de los elementos del hilo vesicular. En este caso, el triángulo hepatocístico, el triángulo de Calot y el borde libre del ligamento hepatoduodenal. Con respecto a la visión crítica de seguridad, se deben de cumplir 3 criterios. En primer lugar, que el triángulo hepatocístico, el cual va a estar formado por el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior del hígado, deben de estar limpios de todo tejido graso y fibroso, y el conducto biliar común y el conducto hepático común se van a buscar, pero no se van a exponer para su disección. Tenemos de que el tercio inferior de la vesícula biliar se va a separar hasta un 30% del hígado para exponer la placa cística. Y se deben de observar dos estructuras que ingresen a la vesícula biliar, que van a ser representadas por el conducto cístico y la arteria cística, en una vista anterior y posterior. Aquí es donde se recomienda una pausa para realizar la confirmación entre el cirujano y el ayudante quirúrgico antes de cortar cualquier estructura. Y la identificación, aquí es de suma importancia realizar la identificación de la anatomía aberrante. También la compresión profunda y la precisión anatómica para así minimizar la lesión, el riesgo de una lesión de la vía biliar. Se debe asegurar que la arteria hepática derecha no se confunda con la arteria cística o la rama accesoria posterior del área de la placa cística. Podemos ver también el surco de Rubier. Se recomienda, ya que esta va a ser una cicatriz o hendidura surco, para iniciar la disección por arriba del surco de Rubier, evitando cualquier disección por debajo de este punto de referencia para así disminuir el peligro de una lesión en la vía biliar. Tenemos que se va a iniciar la disección en el infundíbulo cístico. Se debe rotar medialmente la vesícula, realizando una disección lateral, y se debe rotar lateralmente la vesícula realizando una disección medial. Se debe utilizar energía monopolar para minimizar la energía monopolar se debe minimizar en el área del conducto cístico. Se emplea el uso de gasas y se debe realizar la visión crítica de Stamberg, el uso de una colangiografía. En este caso, la colangiografía se realiza de forma selectiva y las indicaciones se van a utilizar en lo que es la sospecha de cálculos en la vía biliar, ya sea por antecedente en las pruebas de función hepática o antecedente de pancreatitis de origen biliar, el colédoco, conducto biliar común dilatado, mayor a 6 centímetros, o si existen dudas en anatomía o precauciones por lesión de la vía biliar, o también por el antecedente de un bypass gástrico. Tenemos que saber realizar la técnica infundibular. Tenemos el signo de Ganesha. Tenemos el método de Fisher. Y posteriormente tenemos el clipaje, corte y ligadura del conducto cístico, que es la separación de la vesícula. Se debe realizar una disección retrógrada de la vesícula biliar del lecho hepático y se debe utilizar un dispositivo de energía monopolar con un gancho en forma de L para disecar la vesícula biliar del hígado. Tenemos que el derrame de bilis y cálculos no deberían tener consecuencias adversas siempre y cuando se eliminen del campo. Tenemos que una adecuada manipulación de la vesícula biliar para mantener una tracción moviendo el cuello de la vesícula biliar hacia adelante y hacia atrás optimiza la visualización y ayuda a mantener la tensión de la línea de sección, lo que va a facilitar este paso en la cirugía. Finalmente tenemos la extracción de la pieza quirúrgica y el retiro de los puertos. Y finalmente, con respecto al postoperatorio,
Se debe tener en cuenta el uso de analgésicos intravenosos a demanda del paciente y también continuar con lo que es el control del dolor postoperatorio, administrando paracetamol o AINES. La estancia hospitalaria generalmente es de 2.4 días y se va a realizar un seguimiento por consulta externa en 10 días para valorar la evaluación del postquirúrgico y posible alta médica. Tenemos también los pasos de seguridad estandarizados en la colecistectomía laparoscópica según las guías de Tokio del 2018, que es ante una vesícula biliar extendida que interfiera con el campo de visión. Esta debe ser descomprimida por aspiración mediante una cánula con aguja. Se debe realizar atracción efectiva de la vesícula biliar para lograr un plano en el área del triángulo de calor, identificar sus límites y mediante la contracción. Y se debe comenzar con la disección de la hoja posterior del peritoneo que cubre el cuello de la vesícula biliar y exponer la superficie de la vesícula biliar por encima del surco de Rubier. Se debe de mantener un plano de disección en la superficie de la vesícula biliar durante la colecistectomía laparoscópica. Se debe disecar la parte inferior del lecho vesicular, por lo menos un tercio para obtener una visión crítica de seguridad, y se debe realizar la disección de las estructuras para lograr una visión crítica de seguridad, lograr la hemostasia por compresión y evitar el uso excesivo del electrocauterio clips. Y eso sería todo. Muchas gracias.